Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy hay dos noticias importantes antes de entrar con el tema de fondo de este primer segmento del espacio. La primera es que, estalló el conflicto universitario, pero a escala nacional. ¿Producto de qué? Bueno, producto de una agresión, porque no de otra manera puede calificarse, perpetrada por el gobierno, por el régimen, a través del Ministerio para la Educación Universitaria. Comparto con ustedes la declaración urgente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, de ayer en la noche. Dice así: FAPUV denuncia ante la comunidad universitaria, ante la sociedad venezolana, que una vez más el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, entre gallos y medianoche y de espalda a los legítimos y mayoritarios representantes de los trabajadores universitarios, acuerda con una federación patronal minoritaria los derechos laborales de los universitarios. Las tablas salariales que anuncian como un gran logro no son otra cosa que prolongar el miserable sueldo que no permite cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias, ni tener calidad de vida. Rechazamos de manera categórica la irresponsabilidad de los representantes del ministerio y de esa federación de maletín, que es la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores universitarios. La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, ratifica el conflicto. Nos declaramos en sesión permanente ante los abusos cometidos por el gobierno y por los sindicaleros a su servicio, bajo las órdenes del alto gobierno que desde el año 2005 niega el diálogo social e impone aumentos unilaterales. Mantenemos nuestra lucha por un salario digno según el artículo 91 de la Constitución Nacional, acorde con el costo de la canasta básica, de acuerdo a la propuesta presentada por FAPUV. Además, es necesario incorporar en la discusión del Ministerio con los gremios y sindicatos la solución de los problemas que ha generado la asignación de presupuestos ineficientes. Exigimos una reunión urgente entre el ministro de Educación Universitaria y los representantes de todas las organizaciones gremiales y sindicales que hacen vida en la universidad venezolana. En el marco del conflicto declarado por los trabajadores universitarios y de las organizaciones gremiales y sindicales mayoritarias, invitamos a nuestros agremiados a un paro nacional de universidades por 24 horas para el día martes 3 de julio, hoy, con movilización institucional. Firma este comunicado la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUV. Esto está pasando en el ámbito de los sindicales, en el ámbito de lo gremial. También hay informaciones sobre numerosos gremios que se suman a la lucha de las enfermeras. En el ámbito empresarial ocurre también algo muy importante. Ayer se produjo la instalación de la asamblea número 74 de Fedecámaras y en esa asamblea, muy importante por cierto, muy nutrida, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, lanzó un llamado angustioso, diría yo, enérgico, vibrante, una exigencia de los empresarios venezolanos a la unidad de los actores políticos en función de presentar una alternativa ante este desmadre. Repito, fue categórico el llamado del empresariado nacional de este Fedecámaras. Entonces estamos viendo, por un lado, los trabajadores en lucha de manera cada vez más enérgica, por otro lado,
los empresarios, haciendo este llamado al sector político para que se unan y para que dejen de lado los egos y las visiones cortoplacistas que hasta ahora han impedido su acción conjunta. Y bueno, caemos así a lo que es el tema de fondo de este primer segmento de La Fuerza es la Unión. Hoy es 3 de julio. Hace exactamente un año, el 3 de julio del año 2017, se produjo un acto solemne en el Teatro Chacao, donde un conjunto de sectores de oposición formalmente, oficialmente, se desligaron de la estrategia que hasta ahora venía siendo la estrategia exitosa de la Unidad Democrática Venezolana y se metieron por el callejón de la confrontación que tuvo al final el saldo que ya todos conocemos. Escuchemos de inmediato las palabras que en ese acto dijo el señor Julio Borges, el diputado Julio Borges, y debo aclarar, las palabras que allí dijo Julio no son responsabilidad de él, son el resultado de un consenso, de un conjunto de fuerzas que llegaron a esa posición y a montar ese evento. Escuchemos entonces un fragmento de lo que dijo un 3 de julio, pero del año 2017, el diputado Julio Borges, para entonces presidente de la Asamblea Nacional. Ese proceso de decisión soberana de todo el pueblo venezolano, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la hora cero para conquistar la Constitución y la democracia. Quienes suscribimos este documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocamos a todo el pueblo venezolano a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada histórica. Así, en virtud del artículo 5 y los artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos, óigase bien, convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha. En tal sentido, queremos que el pueblo decida y las materias que vamos a proponer para que el pueblo direccione la lucha son las 3 siguientes. En primer lugar, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. El país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de retomar la Constitución y de lograr la rebeldía ciudadana constitucional en ascenso. Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar
su soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar. Esas son algunas de las expresiones utilizadas en ese documento leído por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en el acto solemne del 3 de julio de hace un año en el Teatro Chacao. Digo que esto es muy importante para entender dónde estamos parados hoy, porque hasta ese momento la estrategia de la oposición venezolana se describía con aquella especie de mantra que era la estrategia democrática, pacífica, electoral y constitucional. Aquí escuchamos nuevas expresiones, recuerdo y cito textualmente: levantamiento nacional, fase superior de lucha, rebeldía ascendente, hora cero. Esto ocurrió hace un año. 13 días después se produjo el plebiscito y luego, unos días después, las elecciones fraudulentas del 30 de julio, donde se instaló la irrita Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto en rápida sucesión. Para que nos analice eso, tenemos en línea a un venezolano estudioso de la dinámica política venezolana, al doctor Luis Salamanca, investigador, docente universitario y, por supuesto, politólogo. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu balance de ese julio de hace un año y de qué manera se proyecta sobre este julio del año 2018? Te escuchamos. ¿Aló? Tenemos problemas al parecer en la conexión con el doctor Luis Salamanca, repito, docente universitario, investigador, autor de numerosas publicaciones sobre la dinámica política venezolana y politólogo. No tenemos en línea a Luis Salamanca. Bueno, lamentablemente no lo tenemos por ahora en la conexión telefónica. Sin embargo, repito e insisto en la necesidad de que ubiquemos de qué manera se conectan aquellas expresiones, ¿aló? Aquellas expresiones de julio del año 2017 con estas realidades del año 2018. Todo esto a propósito de la declaración que hace Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, cuando ayer en la instalación de la 74 Asamblea Anual de Fede Cámaras hace esa exhortación a la unidad. Entonces habrá que preguntarse cuándo se fracturó esa unidad y por qué estamos como estamos. Luis, muy buenos días. Ahora sí tenemos en línea al doctor Luis Salamanca. ¿Cuál es tu balance de aquellos eventos de julio del año 2017 y de cómo eso se proyecta sobre el resto de la dinámica política hasta el momento en que nos encontramos? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chubo. Buenos días a todos. Bueno, yo empezaría, Chubo, por hacerme la siguiente pregunta. Si no lograste los fines que te planteaste, en lo que te propusiste, no deberías pensar que tu estrategia no era la adecuada. Es decir, si se planteó una estrategia con la cual se buscaba evitar la constituyente y todas estas cosas que se plantearon en el plebiscito, que fueron votadas además por más de 7 millones de venezolanos, si no se lograron, obviamente algo falló. Entonces habría que analizar qué falló. Yo tengo la impresión de que a veces los opositores no hacen revisión de los asuntos pasados, sobre todo de las estrategias fracasadas, de esos objetivos que no se lograron, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que allí había un problema estratégico, es decir, había un problema de cómo enfrentar la coyuntura mientras el gobierno iba por una línea autoritaria con una constituyente inconstitucional. La oposición jugó un juego, bueno, digamos, planteó un juego paralelo, el juego de yo quiero unas elecciones limpias, quiero unas elecciones democráticas, pero en un contexto como el que estábamos viviendo desde hace ya varios años, desde el 2016, que es virtualmente
un contexto dictatorial, obviamente pedirle a un régimen de esta naturaleza que te haga unas elecciones democráticas es como pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, es como... Entonces, en una situación como esa, tú tienes que decidir, bueno, mira, ¿qué opciones tengo? Pues, ¿no? Una de las opciones con la cual yo me cuadré el año pasado fue la de que debíamos participar en esa constituyente. Yo en eso he sido, digamos, consecuente, porque creo que no hay que dejar ningún terreno en el que no se dé la lucha, ¿no? No por el tema de los espacios nada más, sino también por el tema de que puede ser que tú no logres el objetivo político central, pero al dar una lucha en el terreno en el que te la están planteando, tú logres generar otros procesos políticos, ya sea una crisis política, sea lo que sea. Por ejemplo, el 20 de mayo también se puso de manifiesto eso, es decir, no se fue a esa elección buscando ilegitimar a un gobierno que ya es ilegítimo. Con el discurso de la ilegitimidad no estamos ganando mucho. Es posible que eso esté haciendo mella, pero ¿en qué tiempo se va a dar una resolución del problema venezolano? No lo sabemos. Entonces, mi primera evaluación sería, bueno, vamos a preguntarnos por qué no conseguimos detener la constituyente el año pasado y por qué después la gente se nos decepcionó en unos 3 millones de electores que dejaron de votar el 15 de octubre en las elecciones regionales, y si eso tiene que ver con la estrategia. Yo creo que sí tiene que ver, y un punto importante en la recuperación de la oposición es revisar, pues, por qué falló esa estrategia, ¿no? ¿Cómo crees tú, estamos conversando con el politólogo Luis Salamanca, cómo crees tú que esa manera de ver las cosas y de tratar de articular en sustitución de la estrategia una suerte de inercia, ¿cómo crees tú que eso nos afecte ahora? Porque como bien dijiste, después de eso que ocurrió el 3 de julio para supuestamente evitar el 30 de julio, después de eso no ha habido ningún tipo de evaluación. Después vinieron los desastres electorales del 15 de octubre, del 10 de diciembre, lo que acaba de pasar el 20 de mayo, y no pareciera haber por ninguna parte una reflexión y un replanteamiento. Por el contrario, lo que hay es la continuidad, repito, de esa inercia y la fragmentación de las direcciones políticas de la oposición. ¿Qué ocurre si mañana viene el oficialismo y plantea un proyecto de constitución y convoca a un referéndum sobre eso, y tenemos entonces una oposición dividida entre participar, no participar, ir, no ir, desconocer, más o menos en los términos de ese discurso que acabamos de escuchar? ¿Te oímos? Sí, no, indudablemente lo que tú dices es muy cierto. Es decir, no solamente no teníamos una estrategia, digamos, proactiva, no reactiva o no pasiva, porque la estrategia del 20 de mayo fue pasiva y fue parcial, porque no todos los sectores cuadraron con esa estrategia. Pero además es una estrategia que te lleva a la paralización. Hoy por hoy el conflicto político en Venezuela, el conflicto político, no el social, está congelado, virtualmente congelado. Es decir, se metió el conflicto en una nevera, en un freezer, y entonces no sabemos cómo calentarlo, porque ahora estamos viviendo en una realidad, digamos, postdemocrática. Si no tenemos sufragio por delante, es posible que hayan elecciones de este tipo que hizo Maduro el 20 de mayo, pero hay que tener un planteamiento para eso. Por ejemplo, hay unas elecciones en diciembre sobre concejales municipales. ¿Qué vas a hacer con esas elecciones? ¿Vas a decir que no? ¿Te vas a presentar con unos grupitos sí, otros grupitos no? ¿Qué vas a hacer si te aparece por sorpresa? Porque lo más seguro es que si hay alguna elección sobre un eventual proyecto de constitución nueva, ese va a ser por sorpresa. No te lo van a avisar porque justamente el régimen te quiere sorprender. Entonces, yo creo que aquí, Chugo, está planteado de verdad una reflexión de un nivel mucho más elevado del que hemos tenido hasta ahora, porque estamos en un terreno que no conocemos. Yo creo que sería muy sano que la dirigencia opositora dejara de transmitir la idea de que sí sabe lo que va a pasar, porque algunos nos dicen que el cambio es inevitable, que en el segundo semestre se va a dar porque la hiperinflación será muy elevada. Y yo lo que les digo, las condiciones objetivas, materiales, están muy maduras para que se dé un cambio político. Ya el país no aguanta más desde el punto de vista material, pero los cambios no se dan solo porque tú tengas una situación social delicada. Los cambios exigen también unas condiciones subjetivas. El sujeto político
que va a llevar adelante ese cambio. Los cambios en materia política no se dan solos, los hacen seres humanos de carne y hueso con poder, ¿verdad? Y que tengan claridad de lo que van a hacer y por dónde van a ir. Entonces, justamente después del 20 de mayo, cuando esperábamos que hubiese un reencuentro de los opositores divididos y fracturados para restablecer las comunicaciones, bueno, no vemos nada, no vemos sino una inercia, una situación, digamos, de calma en la oposición, como si estuviéramos viviendo un periodo normal, y estamos entrando en el peor periodo de la historia contemporánea venezolana, o sea, un periodo incierto, un periodo dictatorial, un periodo en el cual no sabemos para dónde vamos. Lo que vemos es que avanza cada día más la catástrofe social y económica, y políticamente no estamos dando respuesta. Yo diría que deberíamos decir, bueno, mira, estamos en una situación inédita y tenemos que construir entre todos una estrategia, porque aquí ninguna de las generaciones actuales en Venezuela ha vivido una cosa como esta. Ninguno de nosotros sabe cómo enfrentar esto. Entonces lo más sano, lo más lógico, lo más inteligente es ponernos a pensar entre todos qué vamos a plantearnos para enfrentar esta etapa. Luis, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 3 de julio. Era Luis Salamanca, politólogo, investigador, docente universitario, estudioso de la dinámica política venezolana. Hoy, 3 de julio, hace exactamente un año, en el Teatro Chacao se definió una estrategia para parar la constituyente. Esa estrategia no logró su cometido y, sin embargo, ha seguido siendo, digamos, vociferada, ¿no?, y simulada en los hechos por sectores importantes de la oposición que, bueno, están en una suerte de realidad paralela. Pues el gobierno, por un lado, haciendo sus desmanes, la gente luchando en los gremios, en los sindicatos, en las comunidades, y la oposición política en ese limbo del cual nos hablaba la dirección partidista, para ser más específico, en ese limbo del cual nos hablaba Luis Salamanca. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Como bien decía nuestro invitado Luis Salamanca, mientras hay desconcierto en la dirigencia política opositora, sin embargo el conflicto social sigue, y ese conflicto social no solamente es por salario, como en el caso de las enfermeras y en el caso de los profesores universitarios. Ese conflicto es por la vida, como ocurre en el caso de lo que está ocurriendo, con los pacientes renales, con la gran cantidad de organizaciones que se agrupan bajo el paraguas de Codevida, las luchas que se están dando en diversos sectores del sector del ámbito de la salud en Venezuela. Escuchemos de inmediato unas muy delicadas declaraciones que dio la presidenta de la Sociedad de Infectología a un canal amigo, a la gente de Vivoplay, en días, hace unas 48 horas. Estas son, repito, declaraciones de María López, la doctora María López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Escuchemos. Simplemente estamos aquí para hacer un llamado, más que un llamado, un recordatorio de la situación que viven día a día las personas que viven con VIH. Hoy en Venezuela no hay tratamiento antirretroviral, alrededor de 69.000 personas, entre adultos, niños, adolescentes, embarazadas, están sin tratamiento antirretroviral.
el Ministerio del Poder Popular para la Salud conoce esta realidad y lo que hacemos es un llamado al ministerio, a la comunidad en general, que conozca la situación y las autoridades se aboquen a la resolución. Los niños, en relación a los niños, yo trabajo particularmente en el Hospital JM de Los Ríos, más del 70% de los niños ya son escolares, adolescentes, están sin tratamiento antirretroviral. Y esos niños pequeños, hijos de madres con VIH, no tienen fórmulas lácteas, leche, y ellos no pueden recibir lactancia materna. Es decir, no hay tratamientos antirretrovirales y no hay manera de prevenir que se infecten a través de la lactancia materna, cuando antes el Programa Nacional de SIDA daba el tratamiento y además las leches, las fórmulas de inicio. Entonces simplemente es un llamado. Esta situación no ha mejorado, más bien se agrava con los días y el llamado es a las autoridades a que tomen cartas rápidamente en el asunto. ¿De cuántos niños estaríamos hablando que están en esta situación? En Venezuela hay alrededor de 2.000 niños, y siempre hablamos alrededor porque tampoco tenemos las cifras exactas, alrededor de 2.000 niños en tratamiento antirretroviral. Esto probablemente haya que multiplicarlo por 2 o por 5, porque la mayoría de los pacientes no conocen su estatus infeccioso. Entonces, ya de estos niños en tratamiento, alrededor del 60% de ellos hoy no tienen tratamientos antirretrovirales, porque ya son escolares y adolescentes, y los tratamientos que más escasean son los tratamientos para escolares, adolescentes y los adultos. ¿Desde cuándo está este déficit? Bueno, este déficit no es de ahora, viene con el tiempo, se ha incrementado a través de los años, yo diría unos 2 años, 3 años, pero en lo que va del año 2018 se ha agudizado la situación al punto que ya los pacientes están sin tratamiento antirretroviral. Estamos como en la época pretratamiento, en donde los pacientes estaban, tratando de alimentarse bien en la medida de lo posible. Sabemos la situación en la que estamos, tomando vitaminas, evitando fumar, que son recomendaciones generales, pero sin tratamiento antirretroviral, tratando de llevar una mejor calidad de vida sin tratamiento antirretroviral, y esto los expone a las infecciones oportunistas, para la cual tampoco hay tratamiento en Venezuela. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona que está infectada justamente sin tratamiento? Sí, un estudio muy interesante del año 2008 se decía que alrededor de 10 años podrían manifestarse los primeros síntomas si la persona tenía, pongamos, poca cantidad de virus en la sangre. Sin embargo, sabemos que personas con alta cantidad de virus o que recibieron tratamiento previo y su estado de inmunosupresión, es decir, sus células de defensa son bajas, el periodo podría ser mucho más corto, enfermar e incluso morir. El llamado finalmente, más que producir esta alarma a los pacientes, sino es buscar el tratamiento antirretroviral, exigir este derecho. Es un derecho que tienen los pacientes, ganaron una demanda en el año 1999, es decir, es una obligación del Estado el suministro de tratamiento antirretroviral, y por supuesto hay que exigir este derecho que hoy en día está siendo incumplido por el Estado. ¿Tienen data de cuántos niños pueden haber fallecido en los últimos meses o en el último año? No tengo data oficial de cuántos niños han fallecido por esta causa. Sí sé de al menos 3 pacientes que ya no fueron niños, son pacientes que de alguna manera teníamos el seguimiento en la consulta de infectología pediátrica, pasaron a la consulta de adultos y fallecieron sin tratamiento antirretroviral. Estas son las declaraciones de la doctora María López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Extremadamente grave, como ustedes escucharon, nuestros niños que están que padecen este mal, o que son hijos de madres con VIH, no pueden consumir leche materna porque se infectarían, pero entonces resulta que en estas condiciones, en Venezuela del 2018, no hay fórmula, no hay leche para esos niños que pudieran adquirir en farmacias, y no la hay, y si la hay es un precio inalcanzable. Lo mismo pasa con los pacientes adultos, no hay antirretrovirales, ni siquiera pueden decir, vamos a hacer lo que se hacía antes de que existiera el tratamiento, que es que la gente, se alimentaba lo mejor posible para tratar de no dar pie a las enfermedades oportunistas. Resulta que en la Venezuela del 2018 nadie se puede alimentar de manera más o menos regular.
Sobre eso quisiéramos que nos ampliara nuestra siguiente invitada, la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es internista, es infectólogo y también es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Patricia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ya escuchamos a la doctora María López diciendo que, bueno, que lo que se procura no es buscar alarmas, sino por el contrario promover la lucha para exigir los tratamientos al régimen. ¿Cuál es el planteamiento de la Sociedad Venezolana de Infectología? Buenos días, Cho. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Realmente suscribo pues toda la declaración de nuestra presidenta, la doctora María Graciela López. La situación es realmente grave. Nosotros tenemos por lo menos pacientes de las consultas de infectología e inmunología que tienen 8 meses o hasta más de 8 meses sin tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral es vital y es trascendental para todas las personas que viven con VIH-Sida, para tener una buena calidad de vida, para recuperar sus defensas y poder protegerse de infecciones oportunistas para las cuales tampoco hay tratamiento disponible en el país en la actualidad. Esas infecciones oportunistas son bacterianas, son por parásitos, son por hongos, son por virus, que en el momento que la persona deja de tomar su tratamiento, las defensas bajan y aparecen estos gérmenes que atacan y perjudican y pueden llevar hasta la muerte a las personas que viven con VIH-Sida. Es una situación, no es, como bien dices tú, la intención de generar alarma, es que realmente la vida de aproximadamente 77,000 personas que viven con VIH en Venezuela y que reciben tratamiento en la actualidad no lo tienen disponible. De aproximadamente 200,000 personas, quizás un poco más que tienen el diagnóstico de VIH-Sida, se estima que 77,000 o un poco más que están recibiendo tratamiento no lo tienen disponible en los momentos. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico internista, infectóloga, integrante de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cuál sería tu recomendación al paciente en tanto que individuo afectado y también al paciente en tanto que parte de un conglomerado agredido? ¿Cuál sería tu recomendación como médico y como ciudadana? Bueno, primero hay que defender el derecho a la salud, indiscriminadamente de la condición crónica que afecte a la persona, al ciudadano en estos momentos. La salud es un derecho y debemos defenderlo. Ahorita el derecho a la salud de los venezolanos está siendo violado y por ende nos mantenemos en lucha, denunciando, declarando que debemos garantizar el tratamiento no solo a las personas que viven con VIH-Sida, a todas aquellas personas que tienen una enfermedad, una condición crónica de base que necesitan su tratamiento. Las otras recomendaciones es la buena alimentación, y como ya lo comentaste tú y lo comentó la doctora López, en la Venezuela del 2018 no es una tarea fácil alimentarse correctamente y de manera balanceada, con todos los grupos nutricionales de proteínas, grasas, fibras, carbohidratos. Pero eso ayuda. La otra cosa es el que fuma debe dejar de fumar porque está demostrado que el cigarrillo causa daños en el sistema respiratorio, pero también condiciona a la aparición a largo plazo de neoplasias como cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata. Hacer ejercicio porque el sedentarismo siempre contribuye al deterioro de la salud de los individuos. En VIH-Sida particularmente el uso del condón es trascendental. Los condones en la actualidad están costosos y escasean. Pues yo creo que vale la pena hacer una inversión porque hay que protegerse el individuo y su pareja. Igualmente siempre vamos a recomendar el inicio tardío o que se retrase el inicio de las relaciones sexuales seguras, por supuesto, en todo lo que son nuestros adolescentes, nuestra población de adolescentes, que se esperen, que no lo hagan de buenas a primeras.
Y la otra recomendación que siempre se hace es pues la monogamia, la vida en pareja, con tu pareja, indiscriminadamente de cómo esté constituida esa pareja, pues eso también protege y ayuda al individuo para evitar la transmisión del VIH-Sida, porque es una infección de transmisión sexual. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Valenzuela, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, viendo este tema. 77,000 venezolanos que recibían el tratamiento antirretroviral hoy no tienen ese tratamiento, lo cual implica que su condición puede deteriorarse de manera abrupta, de manera violenta. Y nos plantea además el marco económico y social en que está la Venezuela de hoy, que impide a los ciudadanos tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, una medida elemental es el uso del preservativo, el uso del condón. Bueno, condones no hay. Y si los hay, es a precio, impagable para la inmensa mayoría de los venezolanos. Esta situación es parte del drama que se viene enfrentando. ¿Que cómo se hace que el gobierno cumpla con el tratamiento? Bueno, mira, eso está inventado. Eso está inventado. Eso se llama organización, eso se llama movilización, eso se llama denuncia y eso se llama lucha. Así es, sigamos el ejemplo que Codevida dio. Eso está inventado y hay, nuestros compatriotas pacientes renales, nuestros compatriotas hemofílicos, nuestros compatriotas que padecen diversas patologías, ya nos han dado una muestra del valor de la organización y de la lucha persistente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Toda esta situación terrible de los venezolanos que padecen VIH-Sida y que el gobierno condena a muerte al no permitir su acceso al tratamiento, toda esta situación terrible en muchos otros rubros del sector salud, esta situación compleja, difícil, ofensiva incluso de los trabajadores del sector salud, de los trabajadores del sector universitario, de los trabajadores de todos los sectores, cuando ven, por ejemplo, lo que es la escala de salarios en la Fuerza Armada o la escala de salarios en la Policía Nacional Bolivariana, cuando ven que un teniente recién graduado está ganando o va a ganar 230 millones de bolívares al mes, pero la quincena de un profesor universitario o un trabajador de cualquier sector, no alcanza sino para un kilo de queso, ¿no? Y por ahora, porque la semana que viene quizás no alcance tampoco. Todo eso es tremendo y la respuesta que da el gobierno es tratar, en vez de solucionar el problema, es tratar de impedir que el problema se sepa. Entonces viene el tema de la censura. Yo quiero llamar la atención sobre un comunicado que acaba de emitir el Caracas Press Club. El Caracas Press Club es una institución dedicada al intercambio y a la reflexión sobre estos temas, pero creo que es la primera vez
que el Press Club se expresa públicamente con un comunicado a propósito de este tema puntual, que es el tema de la censura. Yo felicito a María Fernanda Flores, la nueva presidenta del Caracas Press Club, y a toda la directiva por esta toma de posición pública. Hay también un estudio bien interesante del IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad. Ellos lo llaman Conatel calla y no otorga. Porque ustedes recuerdan aquel dicho de que el que calla otorga. Bueno, Conatel calla y no otorga. ¿Qué es lo que no otorga Conatel? No otorga los permisos, las licencias para que operen las radiodifusoras, lo cual les permite a Conatel luego cerrar a quien le dé la gana, ¿no? A fulano, a sutano, a perencejo, porque sus contenidos no les parecen simpáticos, entonces los cierra. ¿Por qué? Por no tener los permisos en orden. ¿Y quién tendría que darle los permisos? La misma Conatel. Una situación compleja tenemos en Guayana en este momento, allí en Guayana, en ese lugar, en ese estado despedazado por las mafias, la mafia del oro, la mafia del aluminio, la mafia de la cabilla, todas esas mafias que bajo el amparo del poder, hay que decirlo, han destruido ese estado, quieren también destruir la posibilidad de que la gente lo sepa. Uno de los pocos medios que dicen verdades allá es el Correo de El Caroní y otro, por ejemplo, Radio Pentagrama, y uno de los periodistas que con mayor valor y con mayor claridad proyecta luz sobre lo que está ocurriendo ya en el sur de Venezuela es Damián Prat. Y contra Damián Prat y contra Radio Pentagrama, donde sale su programa, ha habido una agresión de Conatel. Tenemos en línea a Damián Prat. Damián, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo con Conatel y Radio Pentagrama? ¿Qué está pasando allá en Bolívar? Buen día, Chugo. Qué bueno poder estar de nuevo compartiendo unos minutos con tu audiencia aquí, siempre importante, y gracias por la solidaridad. Bueno, mira, yo tengo mucho tiempo en el programa analizando para los radioescuchas el problema de cómo hay por años una ofensiva del gobierno para causar la censura, que tiene muchas aristas, ¿no? Y muchos modos de hacerse, desde impedir que los periódicos puedan importar papel, bueno, etcétera, cierre de emisoras y tal. Pero además tratar de provocar la autocensura. En nuestro caso, nuestro programa, nuestro espacio radial, que es, bueno, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Pentagrama, bueno, también le dedicamos siempre mucho espacio a la denuncia de los problemas sociales, a darle voz a la gente, al análisis de los problemas políticos, en fin, bueno, y a la economía, bueno, a todos esos temas pues variados a los que dedicamos. Bueno, pues apareció un exhorto, llaman ellos, ¿no? Así tú sabes, con esas palabritas que amenaza a la emisora con multas y cierres debido a las cosas que tratamos en el programa. Pero es curioso porque cuando detallan de qué va el asunto, bueno, el día que hubo la reunión en la OEA, la última, ¿se acuerdan?, para tratar el caso Venezuela, había un documento que era el que ellos estaban discutiendo, los cancilleres de todos los países. A la hora del programa, esa reunión estaba en desarrollo, mas no había terminado. Entonces, yo no podía todavía presentar cuáles eran las conclusiones, y lo que presenté fue cuál era el borrador, qué era lo que estaban discutiendo. Y bueno, lo comentábamos allí, etcétera, ¿no? Incluyendo el hecho de que el borrador especificaba que aunque debían aumentarse las sanciones contra los jerarcas gubernamentales, había que tener cuidado de que las sanciones no afectaran al pueblo venezolano, y específicamente hablaba de que nada afectara la importación de medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para que ustedes vean cómo es mentira cuando ellos dicen que no hay medicina porque el bloqueo y todos esos cuentos que inventan para justificarse, ¿no? Bueno, y por supuesto mencioné cómo la OEA estaba discutiendo el no reconocimiento de lo que hizo el gobierno el 20 de mayo, ¿no? Bueno, entonces ellos dicen que yo estoy ahí incitando a desconocer las autoridades legítimas y que por lo tanto
advierten a la emisora. Evidentemente, pues es un intento de provocar la autocensura. De eso se trata, ¿no? Pero sobre todo, no solo por ese tema específico que ellos señalan, sino por, en realidad, por la cantidad de temas que nosotros tratamos, que le damos voz a la gente, que no callamos lo que está ocurriendo, y bueno, entonces eso es lo que, aunque no lo mencionan, eso es lo que en realidad quisiera el gobierno silenciar. Solidaridad más clara, imposible, pues Damián Prat desde Guayana levantando su voz vibrante como una campana, diciendo, bueno, lo que está ocurriendo allí, las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, sobre Radio Pentagrama y en general sobre todo el pueblo del Estado de Bolívar. ¿Por qué? Bueno, porque Bolívar es literalmente una mina de oro, de diamante, de bauxita, de cualquier cantidad de riquezas. Pero esas riquezas no están en manos del pueblo venezolano, no están en manos del pueblo de Bolívar, están en manos de las mafias que han despedazado y siguen despedazando ese Estado, y que se ponen furiosas cuando hay una voz valiente como la de Damián Prat diciendo las cosas como tienen que ser. Nuestra palabra, repito, de solidaridad clara con este valiente periodista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 6:18. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con el tiempo justo para darles una información y para subrayar un llamado. La información que queremos dar nos la suministran un conjunto de personas de la tercera edad que viven en Bellomonte, concretamente en Colinas, Bellomonte, calle Guaire. Allí se fue la luz, bueno, a finales del mes pasado. El 30 de junio se fue la luz, se fue de la fase 240 y se quedaron sin energía eléctrica hasta hoy, 3 de julio, este momento en que estamos hablando. La inmensa mayoría de los habitantes de ese sector, de esa comunidad, son personas de la tercera edad y a estas alturas no solamente no tienen luz, sino que tampoco tienen, por supuesto, ni siquiera alimentos, porque lo que tenían, se le está descomponiendo ya en las neveras, ¿no? Es una situación muy complicada, no tienen, por supuesto, tampoco cómo comunicarse, no tienen TV, no tienen cocina, que en su inmensa mayoría en ese sector son cocinas eléctricas, no tienen agua, porque buena parte de esa comunidad está integrada por edificios, algunos pequeños, otros medianos, y el agua que llega de la calle, si es que llega, necesita ser bombeada. Una situación muy delicada y repito, si el señor ministro
de excusas y sequía lo pudiera tomar en cuenta la gente porque es que ahora tenemos hasta un ministerio de aguas, imagínate tú, ejercido tal y como nos lo dijo ayer Norberto Buzón por una persona que en su momento fue presidente de Hidrocapital y no pudo con Hidrocapital. Entonces, bueno, la gente de Hidrocapital, la gente de ese ministerio de aguas, que sepa que aquí hay una situación compleja, y por supuesto también la gente de Corpoelec, pues el ministro de Apagones y Excusas, que sepa que en la calle Guaire, en el sector Colinas de Bellomonte, hay una situación extremadamente compleja, extremadamente delicada por este apagón desde el 30 de junio. Esta es la información, pero y el llamado al cual me quiero adherir es el llamado que dan los sectores de la producción en nuestro país. Por un lado, el ejemplo de unidad que están dando los gremios, el ejemplo de unidad que está dando, por ejemplo, el Colegio de Enfermeras, el ejemplo de unidad que está dando, por ejemplo, el sector de los profesores universitarios, y por otro lado, el llamado a la unidad que está haciendo Carlos Larrazábal desde la 74 Asamblea Anual de Fedecámaras, exigiendo la unidad de los actores políticos para enfrentar esta situación que sencillamente es muy grave. Es una situación terminal. Ahora, yo no sé si es terminal para el gobierno o terminal para la sociedad, para el ciudadano, para el venezolano tal y como nos conocemos y como nos reconocemos, pero en todo caso es una situación muy grave que no puede seguir siendo enfrentada con la estrategia que fracasó hace un año, porque ese es el otro tema que abordamos en este programa, y la mirada que le dio Luis Salamanca no puede ser más clara. Hace un año, el 3 de julio del año 2007, se definió una estrategia completa, y esa estrategia en menos de 27 días había fracasado de manera estruendosa, y hasta el sol de hoy no ha habido una sola reflexión seria sobre eso, y mucho menos una propuesta unitaria de todos los sectores del campo democrático acerca de qué hacer en este presente para la construcción de un mejor futuro. Y eso es absolutamente imprescindible. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.